Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Warisata mía. La inmensa, prolongada lucha ha concluido. Warisata recibe hoy la puñalada final. Escribo esta página cuando los asesinos bailan en torno al cadáver aún tibio de mi escuela. A los hombres de corazón honesto les digo, escribo con lágrimas. Estas frases mías desbordan pasión y estallan en cólera. Es preciso que escriba esto. Warisata no puede sucumbir sin luchar, y he aquí que Warisata cae luchando. Porque Warisata subsiste, no en las casonas donde hoy campea la molicie, sino en mi propio espíritu y en el de pocos compañeros míos. Defiendo a mi escuela. Oyelo, pueblo ultrajado de Bolivia, he dicho mi escuela. Warisata no pertenece al Estado. Warisata ha sido hecha por unos cuantos hombres, lejos de toda ayuda oficial. Los necios pedagogos que ahora dirigen educación indigenal no tienen nada que hacer con Warisata. La escuela, hecha con sangre, con infatigable y gigantesco esfuerzo, fue algo más que una obra de administración. En ella pusimos todas las palpitaciones de nuestra vida, toda la energía de nuestra juventud, toda la pujanza de nuestro espíritu. Fue obra de Quijotes, fue poesía y drama. Nada tienen que hacer con ella los burócratas que hoy la ocupan. Sí, he dicho mi escuela, porque hoy día soy el último soldado de la causa perdida. Más es preciso aclarar esto. Hay cierto apolillado pedagogo que también protesta por la total destrucción de Warisata. Le hacen coro 4 de los de Zulaya. Yo no tengo nada que ver con ellos. Yo defiendo a Warisata. Ellos simplemente su apetito, su puesto burocrático. Como les duele la supresión de la normal de Warisata. Claro, se quedan sin colocación, ya no podrán saciar las tripas a costa del indio. Ahora, necróforos, a trabajar. Se acabó la carroña con que os alimentabais. Bienvenida a la última puñalada. Warisata fue un tiempo impetuoso canto de lucha y esperanza. Hoy es una lamentable algarada de bribones y holgazanes. De los muros blancos que sostuvieron grandeza, hoy cuelgan jirones de humillación y vergüenza. Primero difamaron a la escuela. Después la prostituyeron. Colmado su apetito, los grajos aún ultrajan los huesos insepultos. Warisata mutilada, envilecida, era algo intolerable e incomprensible. Warisata en manos de mentecatos que por más de 2 años le explotaron, era una infamia y una vergüenza. Por eso, no puedo dolerme de su muerte, ha concluido, simplemente, su martirio. La mascarada terminó y los fantoches se retiran. Warisata mía. Es justo que diga esto. No hay vanidad en mis palabras. Warisata y yo somos algo indivisible. Mi vida entera halló su aliento en aquellas aulas colmadas de grandeza. Cuando fuimos arrojados, Warisata subsistió en nosotros. Allá solo quedaron traidores y explotadores del indio. Los niños que recibieron de nosotros su pan espiritual, continuaron sus lecciones con nosotros. Hay un nutrido archivo de cartas que un día conocerá Bolivia. Son nuestros niños que, dolidos de la vergüenza que se apoderó de Warisata, nos contaban su desventura. Nunca confiaron en sus nuevos maestros. Los niños, psicólogos intuitivos, conocen a sus amigos a la primera mirada. Y sabían perfectamente que después de nosotros, allá solo quedaban sujetos depravados y voraces, colocados ex profeso para el saqueo y la destrucción. Entonces nos escribían. Y así, Warisata prosiguió su lucha con el tesón de la planta que crece en los resquicios de la roca. Cada vez que nuestros niños llegaban a La Paz, lo primero que hacían era buscarnos. Su constante peregrinación era la prueba más definitiva de que sus únicos maestros continuábamos siendo nosotros. Entonces es justo que diga, Warisata mía, y que asesinada mi escuela, sea yo quien tenga que escribir su mensaje postrero. Pero tengo que ordenar este capítulo. Una concepción cualquiera solo puede ser conocida por su historia. Como dice Comte, el culto lector me ayudará a no extenderme demasiado, ya que el drama de Warisata es por demás conocido. En 1939 se editaba en la escuela un boletín mimeografiado.
Del número 7 transcribimos este párrafo que pinta por entero lo que era la región en 1931. La peregrinación de Elizardo Pérez lo condujo a Huarizata, región que presentaba todas las características del altiplano y que podía servir, por tanto, de cartabón para un desarrollo ulterior de las escuelas. Soplaban vientos helados y cortantes, la altura era insensata, como diría Kaiserling. El clima era polar, sostenido por las nieves del Illampu y las brisas del Titicaca. El hombre vivía en un primitivismo inconcebible y sujeto a una feroz explotación gamonalista. Aquí no había otra ley que la del látigo ni otra posibilidad de vida que la sumisión. La tierra, árida y sin riego, trasudaba año tras año su tuberculosis y había que arañarla día y noche para obtener sus pobres frutos. Los indios de Huarizata vivían golpeados por el infortunio y cuando se doblaban sobre los surcos en su lucha contra la naturaleza inclemente, podía verse en sus espaldas el vergajazo infamante del pongueaje. Las haciendas eran un típico resto feudal. Sus dueños vivían en las ciudades, percibiendo sus rentas por medio de mayordomos y sin cuidarse de la agricultura. Por eso no había en la pampa ni un atisbo de un porvenir venturoso. Hasta aquí el boletín. Ya vemos dónde nació la escuela. Veamos cómo luchó. Primero una definición. Huarizata era una escuela socialista, ya no vale la pena callarlo. El medio en que actuaba era completamente feudal. Esto quiere decir que su suerte estaba echada desde que se puso la primera piedra. Para que Huarizata subsistiera, había necesidad de un desenvolvimiento social paralelo en Bolivia, esto es, de una revolución. No la hubo. Huarizata luchó 10 años afrontando el ataque incesante de la feudal burguesía. Fue una isla solitaria, cuya firmeza tenía la vitalidad de una formación coralífera que surgiera en pleno océano. Porque así fue construida, con pertinacia de zófitos. Se alzó por sí sola, añadiendo uno tras otro los granos de arena de un infatigable esfuerzo material. Cada adobe fabricado era un triunfo de la voluntad, porque sabían los maestros y campesinos que el hecho no consistía simplemente en la labor que demandaba, sino en el empeño que se ponía. Y así nació la pedagogía de la teja y el ladrillo, que los cretinos se figuran que es un mero arte de albañilería. Un capítulo del reglamento que hicimos decía: es preciso impulsar la voluntad infantil hacia la realización de grandes empresas que demanden sobre todo abnegación, tenacidad y energía, para superar el ambiente con el denodado ímpetu constructivo del hombre. Esta tesis es ininteligible para remolones. Y todo Huarizata era así, un esfuerzo redoblado. El maestro, la figura legendaria de Elizardo Pérez, nos decía, cuando arribamos a Huarizata: aquí es preciso levantarse a las 6 de la mañana. Pero nosotros nos levantábamos a las 5 y muchas veces el empeño era tal, que desde las 4 de la mañana, la escuela se llenaba con canciones y ruido de herramientas. Un episodio pintoresco, cierto drama comediógrafo, que hoy payasea triunfador exhibiendo su literatosa y lacayuna Humanidad 2, llegó a Huarizata enviado por el ministerio, dicen que a dar normas. Y he aquí que desde mucho antes de la salida del sol, el barullo de la escuela le quitaba el dulce sueño burocrático a que estaba acostumbrado. No solo empezó a odiarnos ferozmente, sino que nos incitaba a no trabajar tanto, diciendo que las leyes solo imponían 8 horas diarias de trabajo. Cuando retornó a La Paz, halló cómodo escondrijo en una sección del Ministerio de Educación, desde donde nos lanzaba los dardos envenenados de sus intrigas. Pero no, nosotros trabajamos así porque queríamos. El trabajo había perdido para nosotros su traje de presidiario, Aníbal Ponce. Porque sabíamos que solo con el ejemplo de una vida honrada y laboriosa los indios podían comprender lo que queríamos de ellos. Y así campesinos y alumnos se contagiaban de nuestro empeño y Huarizata era un desbordado torrente de actividad, un mecanismo increíble de progreso y mejoramiento. Todos trabajábamos nuestra escuela, la hacíamos con nuestras propias manos. Ahí nuestra pedagogía del adobe y el ladrillo. Pero mientras las paredes se levantaban, mientras a fuerza de pico y pala hacíamos desaparecer cerros y rellenábamos grandes desniveles del terreno, mientras trasladábamos toneladas de estuco desde 5 leguas más allá, mientras aserrábamos grandes vigas y las llevábamos a brazo, mientras fabricábamos centenares de miles de adobes y ladrillos. Mientras nuestros campos de experimentación se transformaban en vergeles a 4.000 metros de altura.
Mientras nuestros embrios reverdecían pujantes en aquella tierra estéril, el morbo enemigo crecía. Ya se mostró cuando se ponía la primera piedra. Aquí una escena de la fundación de Warisata. Un corregidor le estaba quitando un cordero al campesino Churqui. En eso llega Elizardo Pérez impidiendo la exacción. El corregidor, asombrado, le apostrofa: a estos indios no hay que tenerles lástima. Por lo menos que den esto gratis. Pérez le responde: aquí no hemos venido a explotar al indio, sino a defenderlo. Y pronto la nueva recorrería toda la campiña. El nuevo maestro no era un ladrón como los demás. El hombre rubio pagaba por las mercaderías que necesitaba. Y es que Warisata nació defendiendo al campesino. Su vida se desarrollaría defendiéndolo, y había de perecer en plena lucha. Porque desde que nació, estaba su suerte echada. Warisata era una modalidad contradictoria en el agro feudal. Lo sabíamos. Sabíamos que nuestro ideal no era absoluto, que no era independiente de la condición histórica que vive Bolivia. Mas tal pensamiento no nos detenía. Lo importante era producir el despertar espiritual en el indio, por lo menos en algunos indios. Ahora tengo la prueba de que no fue inútil nuestra obra. Hay un campesino que se hizo hombre en Warisata, se tituló maestro. Y ahora me sorprende y maravilla mostrándome un folleto escrito por él, la historia de su escuela. Este hecho es de tal importancia, que será preciso que el pueblo lo conozca. Quedo comprometido a demostrarlo. 3. Pero diréis, ¿y cuál era el ideal? ¿Cuál la doctrina que nos impulsaba? Respondo, hoy se trata de hacer que el indio mejore y adquiera un puesto en la economía, pero sin confesar que su situación actual obedece precisamente al régimen de servidumbre que es la base de tal economía, lo que deviene en una antinomia ininteligible. Pues bien, nosotros empezábamos por reconocer el derecho del indio a la igualdad social, cimentada en sus reivindicaciones económicas. Y yendo más lejos, creíamos en su ineludible sino histórico de normar nuestro desenvolvimiento social y cultural. Por eso, reconocíamos también la hipocresía de todo cuanto se había hecho hasta entonces por el indio, ya que todas las consideraciones sobre sus cualidades físicas, morales e intelectuales, están perfectamente de más si no se toma en cuenta el ambiente social. Si no se empieza por afirmar la necesidad de liquidar el sistema feudal que lo esclaviza y explota. Para que la clase en sí llegue a convertirse en clase, para así dice Aníbal Ponce, conforme a los clásicos es preciso un largo proceso de propio esclarecimiento en el cual desempeñan los teóricos y las peripecias de la lucha una amplísima función. He ahí explicada nuestra obra. No aspirábamos a resolver el problema indio, pero la escuela esclarecía su categoría antifeudal, sabíamos que solo era un episodio en la lucha. Ved cómo el episodio se prolongó por 10 años. Una escena de 1934. A 5 leguas de Warisata se halla la laguna Laramcota, desde la cual los inques construyeron un canal que llegaba hasta la misma comunidad. Pero hacía muchísimos años que estaba en ruinas, y sus contadas acequias habían sido usurpadas por los terratenientes, sin que ni una gota llegara a la escuela. Un buen día, campesinos, maestros y alumnos amanecieron en plena cordillera, extendiéndose una caravana de 2000 personas en el trayecto de las 5 leguas. En una jornada de trabajo sobrehumano, el canal quedó restaurado, y un caudaloso torrente se precipitó desde las faldas del Illampu, sumiéndose en la tierra sedienta de nuestra escuela. El milagro estaba hecho. La tierra de temporal, librada a la mano impiedosa de la naturaleza, aseguraba su sustento por manos del hombre ansioso de liberación. A la semana siguiente, gamonales del contorno llevaron a sus colonos. Y un día no llegó más agua. Los bandoleros habían destruido nuestra obra. En 1934 se había concluido una gran etapa de trabajo. El internado estaba listo. Por milagro habían brotado de los talleres, mobiliario, herramientas, puertas, ventanas, catres, sillas, mesas, objetos de arte. Qué prodigiosos trabajadores eran el mecánico José de la Riva, el albañil Teodosio Velasco, el carpintero Quiterio Miranda. La gran casona, un imbécil le haya parecido con una casa de hacienda, estaba techada, y Avelino Siñani, el indio que había fundado la escuela con Elizardo Pérez, solía contemplarla largamente. Y Llanes había dejado su arte sincero e impetuoso decorando los muros de la escuela. Antonio González Bravo, hoy también víctima de la confabulación de los mentecatos,
había inundado la región con los aires de su maravilloso cancionero barizateño. Anacleto Ceballos había muerto por no dejar la escuela ni un instante. La escuela se alzaba pujante y bella. Lo esencial no era haberla construido, sino la manera como se la había construido. En esta época del hormigón y la pala mecánica, del cemento armado y la perforadora eléctrica, es difícil entender el esfuerzo titánico que costó cada muro de Warisata. Es preciso comprender que allá no disponíamos de fondos. Hasta 1936, el Estado había puesto BS 19.000- que no teníamos herramientas, que ni siquiera pagaban sueldos. Todo tenía que brotar de la nada. Años más tarde, me vine a enterar de la pobreza de Elizardo Pérez. Muchos de aquellos milagros se debían a su bolsillo. Los campesinos recuerdan todavía la figura doblada de Elizardo, transportando en sus hombros la arena que se extraía de un río situado a buena distancia. Y yo recuerdo la figura del profesor Ibáñez. Aparecía enfundado en un inmenso abrigo, a reñirnos porque le quitábamos el sueño a las 4 de la madrugada, aunque a renglón seguido, él mismo empuñaba la pala, alumbrado por nuestras linternas. Yo tenía entre ojos a un profesor porque siempre se las arreglaba para tener el primer turno de herramientas. Y él me tenía inquina porque a mi vez, me las arreglaba para que nunca me fallara el primer turno de riego. Los odios de los profesores de hoy día no son de esta clase. La delación y el espionaje son las ocupaciones de ahora. Warisata mía. El morbo continuaba creciendo. Elizardo tenía para entonces 31 juicios criminales en su contra. Me refiere ahora que, sin embargo, los gamonales achacacheños jamás le tocaron un pelo, pero no porque les faltaran ganas, precisamente, sino por temor a una reacción campesina que hubiera sido terrible. En una ocasión había corrido el rumor de que Elizardo había sido golpeado en Achacachi. Al oír la noticia, cientos y cientos de campesinos de la región sorateña Cheje, Atahualpani, Curupampa y otras comunidades empezaron la marcha contra la población altiplánica, y a su paso las indiadas se plegaban enfurecidas. Mucho trabajo le costó al señor Néstor Salazar, profesor de Curupampa, convencerlos de que el rumor era falso. Los indios se proponían arrasar Achacachi. Que a ellos los golpearan y estropearan, pase, pero que lo hicieran con su maestro, eso nunca. Había un anciano, Santiago Poma, venerable entre los venerables. 70, 90 años. Su fortaleza desmentía a su arrugado rostro. Parecía un joven, incitando al trabajo. Los gamonales no respetaron sus canas, que respeto puede merecer la cabeza blanca de un indio. Y Santiago Poma fue flagelado 2 veces y su casa saqueada. Y no fue el único. Historias como esa la pueden contar docenas de indios: Pascual Quispe, Apolinar Rojas, Cruz Rojas, Ciñani. En un folleto colmado de bajeza, que se llama El Estado de la Educación Indigenal, los psicofantes dicen que no existe gamonalismo en Bolivia. Que el término lo habíamos inventado en nuestra calenturienta imaginación. Las espaldas sangrantes del anciano Poma son la respuesta: bribones. Mas sigamos con orden. En 1936, los maestros ya podían vivir con cierta comodidad. Elizardo ya no habitaba su choza ni dormía en el pollo de tierra. Cuando llovía, podíamos guarecernos en los acogedores corredores del pabellón central. En los crudos días de invierno, la cocina era el refugio de que carecíamos antes. Nevaba una y otra vez. Había que madrugar para librar a nuestros arbolitos de la nieve que los abatía. Con pértigas y palas íbamos a recorrer las interminables hileras de adobes para quitarles la nieve. A veces teníamos que levantarnos a altas horas de la noche, porque una imprevista lluvia estaba destruyendo los ladrillos frescos y había que cubrirlos con paja. ¿Puede usted comprender, lector, lo que es levantarse en pleno altiplano, a 4.000 metros de altura, abandonando el tibio lecho en una ventisca de aquellas que acuchillan hasta el tuétano, para ir a contener el agua que inundaba nuestros sembríos? Pues bien, decenas de veces lo hicimos. Cuando el termómetro marcaba 14 grados bajo cero, nosotros estábamos chapoteando, descalzos, en el torrente que bajaba del Illampu. Muchas veces ni siquiera teníamos un cigarrillo para disminuir el frío que transía nuestras almas. Pero era preciso trabajar y luchar. A mediados de 1936, hay otra escena vivificante. Hasta entonces, los diversos grupos campesinos de Warisata habían sido enconados rivales.
En cada fiesta religiosa se producían batallas y muertes. Bajo la égida de la escuela, y presididos por Avelino Cignani, los campesinos formaron en 2 filas, y ante la emoción que nublaba nuestros ojos, pudimos ver con Bernabé Ledesma y Raúl Botelho cómo se abrazaban y finalizaban sus luchas intestinas. En 1942, desaparecida toda emoción indigenista, renacieron los odios. Fueron los mismos calumniadores los que incitaron a los indios a pelear. El motivo era bien sencillo, se trataba de eliminar a los campesinos que recordaban y apoyaban a Elizardo Pérez. Por cierto que la primera víctima fue Avelino Cignani, el amauta, fundador de la escuela. Contra todos ellos se desfogó la fobia de los malditos, y así se inició una etapa de vergonzosas persecuciones y espionaje. He ahí a lo que llamáis indigenismo, bandidos. Recuerdo aquellas reuniones de campesinos en el Parlamento amauta. Llegaban cada lunes y sábado decenas de indios. El respeto que inspiraba su presencia acallaba un tanto el bullicio de la escuela. Los campesinos no hablaban doblados ni de rodillas, eran los que habían construido Warisata. Estaban en su propio hogar, en el hogar de sus hijos, y no hablaban ante sus verdugos, sino ante sus amigos, los maestros. El Parlamento amauta controlaba toda la vida social de la región, lejos de jueces, gendarmes y explotadores. Un asno indigenista se dio el gustazo de delatarnos ante el presidente Quintanilla diciendo que al desconocer la jurisdicción de los corregidores, estábamos violando la Constitución. El infeliz decía que nos metíamos en lo que no nos importaba. Quizá muchos lectores puedan atestiguar esto que digo. El Parlamento amauta era el fruto más notable de la obra de Warisata. Como que en él se reproducía la ancestral organización de la ULACA, el gobierno propio de la comunidad. Los campesinos empezaban a ser los constructores de su propio destino. Íbamos más allá del mero intento económico, queríamos que los hombres fueran los forjadores de su propia cultura. ¿Y acaso en aquellas reuniones no se atisbaba ya el vigor de una cultura renaciente? ¿Acaso no se estaba reconociendo la eficacia de una actividad solidaria y colectiva? Porque he dicho que Warisata fue una escuela socialista. Sí, lo era. Nuestro concepto del trabajo así lo demuestra, el trabajo de todos para el provecho de todos. Los niños de kindergarten fabricando menudos adobes para el gallinero, estaban practicando una doctrina socialista, de cada uno según su capacidad. Y en el internado se aplicaba la segunda premisa, el que no trabaja no tiene derecho a participar del beneficio colectivo. Los niños de los cursos elementales haciendo la limpieza de un hogar campesino, estaban cumpliendo una finalidad social, la transformación del ambiente. Lo mismo, los niños de la sección profesional que controlaban el préstamo de sementales porcinos y lanares para mejorar el ganado de la región. La cooperativa enseñando a suprimir a los intermediarios y acaparadores cumplía su función en lo económico. Las ferias semanales organizadas por la escuela, junto con revelar un crecimiento productivo, tenían un ambiente casi de fiesta colectiva principalmente porque ya no asomaba la torva figura del explotador. Nuestros talleres imponiendo la tarea de aprovechar los recursos del ambiente para mejorar las condiciones de vida, tenían un carácter eminentemente social. Nuestros campos de cultivo enseñando que la forma fundamental de la economía está en el trabajo agrícola con métodos modernos, representaba la culminación del sistema. ¿Y acaso la cuestión social no era comprendida por los nativos? Los hijos de campesinos que convertimos en maestros no aspiraban a ingresar a la clase privilegiada. Se sienten felices de poder luchar por los suyos y permanecer en su medio. Entiéndase, la organización colectivista brotaba del seno mismo de la tierra, de la actividad misma del campesino. No había aquí agitación demagógica ni preparación para el bandidaje. Warisata era la escuela del trabajo, pero no el trabajo como una caricatura de la realidad, sino el trabajo mismo, productivo, social por excelencia, motor de la comunidad. Estábamos un siglo más adelante que la escuela boliviana. Y quizá por eso, los inmensamente ridículos pedagogos que nos arrojaron, ¿os figuráis, lectores, lo que fueron a pedir a Warisata? Pues bien, no fueron a comprobar cómo trabajábamos. Fueron a escandalizarse porque nuestros niños no subrayaban con tinta roja el margen de sus cuadernos. Warisata mía. No, no era una simple escuela. En muchos años no se podrá encontrar una conjunción tal de energía y calidad como la que se produjo en ella. Raúl Botelho es testigo de lo que digo. Quizá el lector no lo sabe, el joven y brillante escritor fue maestro de Warisata.
Ahí bebió su emoción indigenista y conoció el rudo contacto de las herramientas. En varias obras barisateñas quedó el recuerdo de sus manos. ¿Y acaso él fue la excepción? También fue maestro el gran tallador y pintor Fausto Aoiz, tan fornido de cuerpo como delicado de espíritu. El poeta peruano Luis García fue compañero nuestro. No hace días publicó su primer libro de versos en Buenos Aires. Ya sabemos lo de Antonio González Bravo y Mario Alejandro Illanes, titánicos ejemplos del arte boliviano, el uno en la música, el otro en la pintura, ambos ejerciendo el papel de profesores de indios con la humildad y llaneza que solo se da en los espíritus superiores. Y puedo citar asimismo a Manuel Fuentes Lira, en su tiempo también un ejemplo de la guarizata redentora, creador de la talla directa en Bolivia. Junto a ellos, hombres forjados en la recia escuela de Elizardo Pérez, jóvenes que adquirían la mística del trabajo y se hacían verdaderos héroes, el mecánico José de la Riva, el más admirable, de increíble capacidad de inventiva, el chofer David García, infatigable y desprendido, el carpintero Luis Cano, tan idealista como práctico. Muchachos como Anacleto Ceballos y Félix Zabaleta, caídos en la tarea. Profesoras como Gregoria de Ibáñez, cuya sabiduría para la enseñanza de la lectura iba pareja con una actitud maternal hacia todos. Estudiantes como Carlos Álvarez, David Asturizaga, Arturo Jiménez, Raúl Taboada. Y el último, el caso quizá más grande, el de Carlos Garibaldi, que contratado como jefe del taller de alfombras, se convirtió en uno de los grandes pioneros de la educación campesina, uno de los pocos que siguió manteniendo el espíritu de Guarizata después de su destrucción. Núcleo de trabajadores que, empero, no hubieran podido realizar su obra si paralelamente no hubiera habido en el seno mismo del AILU de Guarizata otro núcleo de gente dotada de las mismas o superiores virtudes, indios como Avelino Ciñani, Mariano Huanca, Apolinar Ramos. Decenas de ellos, tan fuertes, tan ponderados, tan gentiles, que su compañía era para nosotros una permanente lección sobre las cualidades del indio boliviano. Y entre los alumnos, igual actitud, igual sentido de responsabilidad, de hermandad, como en Nicolás Ramos, Patricio Miranda, Luis Pajarito, Pascual Mamani. En las muchachas, similar encanto vital, sin complejos ni cursilerías, como en la dulce Tomecite, con las cualidades de líder de Avelino, su padre, o en Antonia, Meclovie, Fabiana, valerosas, sufridas como nadie. ¿En qué otra parte de la patria se ha llegado a polarizar tanta energía creadora, tanta emoción indigenista? Guarizata, a Karina del Nuevo Indio, la bautizó uno de sus maestros. Y eso bien lo sabían José Antonio Encinas, ex rector de San Marcos, que fue maestro de Guarizata por 30 días. Y Jael Oropesa, una de las grandes poetisas bolivianas, que lo fue también varios meses. No en cualquier escuela las canciones las hacen sus mismos maestros. Pues bueno será saberlo, Eufrasio Ibáñez no le iba en saga a González Bravo en cuanto a sentir tal emoción, y Sofía de Pérez tiene también sus bellas traducciones aymarás. Que conste que no se trata de los lamentables lloriqueos indianistas a que nos tienen acostumbrados tantos literatos. No en cualquier escuela los mismos alumnos hacen canciones. Y ahí está Máximo Bañuico, poeta aymara, autor de La Pastorita y Yampu y 10 más. Y junto a él, Pedro Miranda, que dice por qué solo Bañuico ha de hacer versos. Yo también puedo hacerlos, tengo la prueba, poesías de su puño y letra, en su balbuceante lenguaje castellano. No en cualquier escuela los mismos alumnos hacen periodismo, tened en cuenta que se trata de indios. Y ahí está Eusebio Carlo que redacta en el Boletín de Guarizata. Y ahí está Juan Añabaya, que escribe la historia de la escuela de Teini. ¿Puede usted comprender, lector, lo que representa para la cultura un escritor indio, que sale de la gleba explotada y empieza a opinar sobre su destino? ¿Puede usted comprender la suma de perseverancia y abnegación que ha costado llegar al corazón mismo de la raza, para producir ejemplos tan bellos? Los vándalos que asaltaron Guarizata no lo podrán comprender nunca. Nunca surgirá un poeta en las aulas que ellos invaden. Figuraos, como prueba de nuestro fracaso, nos pedían una lista de indios incorporados a la nacionalidad. Como si el despertar de la raza se pudiera medir en términos de contabilidad. Ya estamos a fines de 1937. Guarizata tenía que morir algún día.
y por eso sentíamos la urgencia de ganar tiempo al tiempo. De Yizá, Talina, Caiza, Caquiaviri y Jesús de Machaca llegaron niños indios para nuestro internado. Quizá algún día volverían a su terruño llevando el ejemplo de nuestra vida heroica. Y Warisata creía con ese concurso múltiple. Muchas construcciones fueron hechas con el sudor de gentes venidas de remotos confines. En Warisata se estaba formando la médula del porvenir de Bolivia. ¿Acaso Bolivia no es un pueblo indio? ¿Acaso cuando el indio resurja no será Bolivia misma que resurge? Pues bien, es cierto que Warisata no fue una simple escuela, fue un punto de partida, casi la liquidación de un pasado vergonzoso y la iniciación de un porvenir cimentado en el trabajo y la justicia. Por eso se polarizaban en Warisata multitud de fuerzas, multitud de planes. Mientras se pudiera, tenía que ser la Atenas india, faro perdurable que irradiaría su mensaje aún después de su ya pronosticada destrucción. Para lograrlo, para dar mayor amplitud a la Escuela del Trabajo, empezamos a construir el Pabellón México, para el cual el general Cárdenas había ofrecido enviar la dotación de talleres. Con el tiempo, habría de ser formidable palacio a medio hacer. La catástrofe nos sorprendió sin haber concluido la obra. Para los gusanos que no pueden comprender la actividad de las hormigas, el Pabellón México representa un gasto inútil. Les espanta la grandeza de aquello que acometimos. Pero es que nosotros sabíamos que las obras del incario y del coloniaje, si subsisten, es por su grandeza y por su empuje. Su resistencia de siglos es prueba del genio que las levantó. El genio de Warisata se empapó en sus edificios, grandes como nuestros anhelos. Resistirán muchos años, estad seguros. Los parásitos han hecho cuanto han podido para derribar el Pabellón México. Quién sabe si lo convertirán en una ruina, pero sus muros gallardos de 3 pisos están firmemente empotrados en la altipampa. Últimamente, supe que han empezado a quitarle las vigas, para utilizarlas como combustible en la cocina. Recuerdo con lágrimas una escena de 1935, en plena cordillera, hacia el lado de Sorata. El camión de la escuela repta trabajosamente en medio de una terrible tempestad de nieve. Lo conduce el chofer David García. A su lado está Elizardo Pérez. El vehículo se planta en medio camino. Pérez y el chofer empiezan a descargar el carro, totalmente solos. Salvado el obstáculo, la carga se sube nuevamente al camión. Pero otra vez se enfanga. 5 horas después, una comisión de salvamento encuentra a 2 hombres a punto de morir de frío. Pérez y García son 2 témpanos. La carga era de vigas para el Pabellón México. A. Warisata, Warisata mía. Noviembre de 1937. El presidente Cárdenas ofrece 6 becas para maestros indigenistas. Las influencias se mueven, y el resultado es que solo va un maestro indigenista. Los demás son enemigos mortales de Warisata. Usted sabe que lo exceptuó, Leónidas Calvimontes. En México la actuación de la misión fue desgraciadísima. Un hecho sugestivo: el jefe de la delegación, Rafael Reyeros, llevaba una película de Warisata, tomada por el embajador de México, con el encargo expreso de hacer conocer objetivamente lo que era nuestra escuela. Pues bien, la película no se exhibió ni una sola vez. A tal punto llegaba el odio. Al visitar las grandes escuelas mexicanas, construidas por el gobierno de la Revolución y montadas con todos los adelantos modernos, no podía pensar sin tristeza, aunque con cierto amargo orgullo, en el sobrehumano esfuerzo que nos había costado edificar Warisata. Pero una cosa saqué en limpio: el espíritu de Warisata no tenía nada que envidiar a la mejor obra mexicana. Los adobes de mi escuela, fabricados con sangre, tenían más mérito que los mármoles que pisábamos en los palacios educacionales aztecas. La organización de nuestra escuela era superior a la de cualquier otra institución mexicana. Esto que digo no es invento mío, lo afirmó Frank Tannenbaum, por entonces consejero del general Cárdenas, y que nos vio luchar y sufrir en Warisata. Fui a México pensando en la miseria de mi pobre Warisata. Regresé a Bolivia sin haber hallado, en parte alguna, una escuela tan rica en vitalidad, tan llena de caudaloso coraje y tan maravillosamente organizada. Llega 1939, año crítico. La reacción despliega sus banderas para atacarnos. En primera fila están los que viajaron con dinero de educación indigenal. Empieza entonces la época más dura y cruel. Una incesante campaña de prensa alimentaba odio contra nuestra obra.
se nos acusaba, entre otras cosas, de la despoblación del campo. Pues bien, es cierto que ya por entonces se presentaba tal fenómeno en el país. Pero es que las condiciones de producción feudales impiden al campesinado poder bastarse con los frutos de su tierra. El campesinado tiene que ir a buscar trabajo en la ciudad. De suerte que la despoblación se producía, pero en Warisata menos que en parte alguna. Este era un fenómeno económico que solo la imbecilidad de nuestros adversarios podía atribuir a la escuela. Acusaban a la escuela de racista. A su turno, nuestros enemigos desplegaron a todo trapo una campaña antirracista para realizar la mestización de Bolivia. Pero ¿cómo puede haber prédica antirracista si los términos de indio, mestizo y blanco no representan grupos étnicos, sino categorías sociales? Ya que la economía del indio es inferior, distinta, a la del blanco y mestizo, sin considerar para nada el color de su piel o la sangre que circula en sus arterias. La negación simple y obstinada de estos términos proviene de una interesada actitud de clase, pues decir que no existe diferencia alguna entre blancos, mestizos e indios es justificar la situación de esclavitud de estos últimos. El antirracismo prueba precisamente el racismo de quienes lo predican, ya que, sin cambiar prácticamente en forma alguna la situación de las razas que pretende mestizar, en el fondo es un intento de estacionar nuestros actuales e injustos sistemas económicos, que devienen en un verdadero sistema de privilegios clasistas. En los pedagogos antirracistas hay una manifiesta complicidad con terratenientes y gamonales. Nuestros enemigos se burlaban de lo que llamábamos tendencia terrígena, pues para su ignorante criterio, la escuela debía ser simplemente alfabetizadora. No podían comprender que esa tendencia brotaba de lo profundo del espíritu indio, de sus tradiciones sociales, de sus instituciones seculares. ¿No era acaso el Parlamento Amauta, como ya se ha dicho, el Consejo de la Ulaca? En el Incario, cada jata enviaba a su delegado al consejo. Eso, ni más ni menos, se hacía en Warisata. Cuando nos expulsaron, lo primero que hicieron los enemigos fue suprimir el Parlamento Amauta, conscientes de que aquí se iniciaba la verdadera rebelión india. No era la organización del núcleo, con su escuela central y sus escuelas elementales, una reproducción de la marca ancestral. La marca era la unión de las jatas, y constituía unidad política, económica y social. Geográficamente, era la base del sistema incaico. Eso, ni más ni menos, era el núcleo escolar campesino. ¿No era la colaboración de los indios una reviviscencia del Ainós y de la Minca? Con el Ainós todas las familias levantaban la casa del reciente matrimonio. Con la Minca todos los campesinos de la marca atendían los trabajos que demandaban gran esfuerzo y vasta proyección. En Warisata, los indios venían a trabajar en esa forma colectiva para ayudar a la taica, o sea, a la escuela madre, y ese cooperativismo brotaba de la entraña misma de la tierra como la herencia de siglos de trabajo. En realidad, nada habíamos inventado. La denominación que yo pongo, de escuela socialista, puede inducir a una falsa apreciación de Warisata. Lo cierto es que esa organización ya existía, y no hicimos más que actualizarla y revelarla. Nos acusaban de que no nos sujetábamos a regla pedagógica alguna. Y bien, nuestra visión porvenirista había barrido con todos los tabúes de la educación boliviana, sea en horarios, exámenes, vacaciones, disciplina, jerarquías docentes, gobierno de la escuela, etc. En los planes que formulaban, decían, ¿hay que preparar al niño para la vida, os figuráis? Para la vida, es decir, para las formas sociales del presente, para acomodar al indio, para encajarlo de la mejor manera posible en la sociedad feudal que lo esclaviza y humilla. Ciertamente, no queríamos tal cosa, por más que con eso faltáramos el respeto a su fosilizada pedagogía. Y así en todo. ¿Cuántas veces escribieron contra Warisata? Se les contestó y refutó. Hubo un desafío. Los creadores de educación indigenal retaron a una polémica pública a nuestros antagonistas. No era, por otra parte, la primera vez. Aceptado el reto, la polémica fracasó, nuestros adversarios no asistieron. Elizardo Pérez empieza a ver el derrumbamiento de su obra. El ambiente preñado de amenazas indicaba que la tormenta estaba próxima. La fatiga se muestra en el rostro del esforzado maestro. Para esto tuvo que recorrer el país de confín a confín, fundando sus escuelas indigenales. Para esto puso en peligro su vida en las selvas del Beni, donde anduvo enfermo y solitario. Para esto anduvo en los llanos de Santa Cruz,
las junglas del Chapare, los yermos de Yizá, las florestas de Moré, los valles de Tarija? El morbo ya se había enquistado en nuestra misma escuela. Cierto día descubrimos que un maestro era agente secreto de la policía. El miserable era un enviado de los miserables. La dureza de la lucha hacía desertar a muchos. La inutilidad de nuestra batalla no era lo mejor para nuestros nervios. ¿Cuántas veces escribí artículos donde los duros epítetos salen una y otra vez? Empezamos a sentir la amargura de la derrota. Pero no. Aún trabajábamos inmunes al desaliento. Los maestros mexicanos que llegaron ese año se marcharon a su patria asombrados por la prodigiosa actividad de Guarizata. Textual, 4/diagonal. Aquí un paréntesis. Elizardo se marchó a México, invitado por Lázaro Cárdenas, a ver si, mediante el futuro Congreso Indigenista, podía defenderse la obra en escala continental. Para entonces, Guarizata había despertado tantos enconos, tenía tantos enemigos, que no era difícil adivinar el desastre que se venía encima. La tormenta cayó sobre los hombros de Raúl Pérez, quien, solo, resistió varios meses todos los ataques, afrontando con suprema energía a todo el régimen reaccionario de Quintanilla. Tenía encima a ministros, Consejo Nacional de Educación, Contraloría, subprefectos, intendentes, corregidores, prensa derechista. Solo en la calle nos defendieron, gran parte de nuestra lucha está en sus páginas. Nuestra gratitud para Armando Arce, Nazario Pardo Valle y Gamaliel Churata. En Guarizata, la insolencia gamonalista llegaba al máximo grado. Las exacciones y emboscadas menudeaban. Aquí una escena de octubre. Alfonso Gutiérrez y un compañero, maestros de la escuela seccional de Patapatani, son perseguidos a balazos por enemigos de Guarizata. En la oscuridad caen a un precipicio de 60 metros de profundidad. Sus cuerpos destrozados eran el símbolo de nuestra próxima destrucción. ¿Quién sabía, aquí en La Paz, de nuestro drama? ¿Quién podía figurarse la congoja que nos oprimía, viendo que nuestra obra iba a ser sorbida por la ambición desenfrenada de nuestros adversarios y luego demolida? Llega 1940. El 12 de enero, un decreto de Quintanilla nos entrega en manos de Vicente Donoso Torres. El Estado feudal burgués cumplía su cometido. No podía tolerar por más tiempo que sus escuelas indigenales no estuvieran controladas por su máximo lacayo. Empieza entonces la liquidación de Guarizata, en manos de una comisión investigadora en la que nuestros enemigos eran jueces y parte. Lo primero que se hace es reducir nuestro presupuesto. Se nos quita maestros, se suprimen talleres, se niega fondos para construcciones, se rebaja haberes, no se envía ni una tiza ni un cuaderno. Se hace cuanto se puede para destruir las escuelas privándolas de todo medio de desarrollo. Y entonces se envía a investigar. ¿Qué encuentra la comisión? Escuelas puestas de cabeza y anonadadas. Maestros que enmudecen de cólera o responden en forma violenta. Más la vitalidad de Guarizata es tal, que no obstante el desbarajuste económico que nos causó el Consejo Nacional de Educación, la comisión no encuentra nada que criticar. Estábamos, en realidad, acostumbrados a las mezquindades del Estado. Sus aportes fueron siempre menores al esfuerzo que realizábamos. Por eso la comisión recurrió a otros medios para sembrar el caos, la calumnia, la intriga, la delación, el soborno, el rumor solapado, la destitución inmotivada, la infiltración, la intimidación, todo. Y como a pesar de ello, no encuentran una base real para acusarnos, alzan el grito al cielo porque nuestros niños no pueden repetir el apellido del señor Donoso y lo pronuncian siempre Tunusu. Chillan porque no hay horario, tal cosa la habíamos desterrado hacía años. ¿Dónde estaban los recibos de la despensa? No habían recibos, pero la despensa estaba llena hasta el techo. Más tarde, cuando se apoderaron de Guarizata, sí que habían recibos, pero la despensa estaba vacía. Y cosas por el estilo. La maldad y cinismo con que se llevó adelante la investigación fueron la característica del más innoble complot que se ha cometido contra la indefensa entraña del pueblo boliviano. Otra vez tengo que dejar Guarizata, la escuela de Caiza, en Potosí, nobilísima creación de Raúl Pérez, había caído en manos de traidores. Era preciso luchar hasta lo último y por eso se me envió a defenderla. Fueron 5 meses de incesante campaña. También me llegó la célebre comisión. Previamente, ya se sabe, habían pulverizado el presupuesto.
Nuestra escuela se moría materialmente de hambre, ya los traidores habíanla saqueado en gran parte, los talleres sin un trozo de madera, el botiquín sin una droga, las aulas sin un lápiz, el internado desprovisto de todo recurso, los albañiles sin sueldo, los campos de cultivo yermos. Pero en nada de eso se fijó la comisión, lo que le interesaba era el horario, los cuadernos con bonito margen, las preparaciones. Un recuerdo pintoresco: cuando llegó la comisión, yo vestía de overol. Los mentecatos informaron que el director de Caixa los había recibido vestido de overol, lo que les había ofendido gravemente. De tal suerte, la comisión opinó que en Caixa no había rastro de escuela. Nuestro sobrehumano esfuerzo para sobrevivir les había pasado desapercibido. Para acallar mi protesta, se me ofreció la dirección de otra escuela. Preferí volver a Warisata como simple maestro. En el interín, monstruosas calumnias se acumulaban en contra mía. Aún ahora subsisten. Y creen los estúpidos que eso puede acallarme. En Warisata el desastre era total. El morbo se había apoderado completamente del organismo. Elizardo fue despojado de su cargo hallándose en México. Su esposa, Jael Oropesa, sufrió el mismo trato. Mientras tanto, Raúl Pérez era escarnecido con saña. En la confabulación intervinieron los ministros Solares y Otero, por ingenuidad o por qué, haciéndose cómplices de Donoso y sus áulicos. Warisata mía. En la época final, destellaba todavía un luminoso espíritu, el de la maestra Anita Pérez. Después de 10 años, todos los anhelos fecundos de Warisata, todas nuestras luchas, llegaron a sintetizarse en ella. Pero en septiembre de 1940, Anita abandonó la escuela. Fue el final. La Cámara de Diputados se encargó de darnos el golpe de gracia, al imponer a un bandolero borracho en el sitial que Elizardo Pérez había honrado con altísima dignidad, talento y hombría. ¿Sabías esta historia, pueblo de Bolivia? Es bien sencilla, no es más que una escuela socialista que pretendió afrontar al régimen. No es más que un grupo de maestros, tan pocos, que tuvo la osadía de defender al indio. Y ahora, acuérdate, pueblo de Bolivia. Acuérdate cómo se nos infamó y cómo se nos arrojó. Acuérdate cómo te prometieron, los simuladores, grandes progresos, grandes reformas. Y ahora ve, Warisata en ruinas, Warisata despedazada y aniquilada. Acuérdate que este drama es parte de tu propio drama, pueblo mío ultrajado. Por eso, ahora que sé que asestan la última puñalada a Warisata digo: Warisata mía. Y lo digo con dolor y cólera. Porque los cuervos han concluido su festín. Porque Warisata nunca más será la morada de poetas y artistas. Porque nunca más tendrá maestros como nosotros. Porque nunca más podrán llenar aquellas aulas con el aliento de grandeza, de lucha y esperanza, que nos permitió resistir tanto tiempo. He escrito lo que tenía que decir como ciudadano, como maestro y como hombre. Esta página está hecha de lágrimas, desborda pasión y estalla en cólera. Porque la historia de Warisata es también una historia de cólera, pasión y lágrimas. Como toda historia de lucha. La Paz, enero de 1943. Carlos Salazar Mostajo.